Dios les bendiga abundantemente. Estamos con ustedes y vamos a darle inicio a nuestro estudio inmediatamente. Yo le voy a pedir a nuestro querido hermano Christopher que le dé lectura al verso primero del libro de Apocalipsis, que es el que estamos tratando. ¿Cómo dice Christopher? El capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio, ya ese es el Segundo versículo segundo, a su siervo Juan. En el versículo segundo dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muy bien, pero vamos a hablar un poquito de Juan. Vamos a hablar un poquito de Juan. Ya nosotros hemos visto en una entrega anterior que en los primeros 2 siglos los padres dieron testimonio de que él era el autor del libro de Apocalipsis. Y si los padres del primer siglo, que incluso algunos de ellos eran directamente sus discípulos, y otros, como en el caso, por ejemplo, de Melitón, Eusebio, Clemente, Justino, pero en el caso específico de Justino, hay mucha posibilidad de que Justino lo conociera personalmente. Policarpo y Papías sí lo conocieron porque fueron sus discípulos. Entonces todo este grupo de hombres de Dios realmente lo conocieron, y ellos dan testimonio de que el apóstol Juan fue el autor del libro de Apocalipsis. Ahora, de 350 en adelante, aparecen quienes objetan eso, quienes ponen en duda. Entonces, nosotros no quisimos tocar esos testimonios por considerar absurdo. Considerarlos absurdos, ¿por qué? Porque tú no puedes dar testimonio de una cosa si tú estás lejos del momento histórico. Quienes están en el momento histórico y dan testimonio de una cosa y son más de uno, entonces ese testimonio es el que debemos aceptar como bueno y válido. Y los testimonios que vengan después, eso lo comparo yo, ustedes saben, como el testimonio de los apóstoles acerca de las cosas que pasaron en torno a Cristo, ¿verdad? Escribieron los 4 evangelios, pero aparece un libro en nuestra época, escrito por un autor de nuestra época, rechazando el testimonio de los apóstoles y estableciendo un testimonio diferente, en base a análisis psicológico, supuestamente psicológico, y estoy hablando de un caso real. Entonces, ¿a quién vamos a creerle? ¿A aquellos que fueron testigos oculares, o le vamos a creer a un autor de nuestra época, hablando de la época de Jesucristo? Lógicamente, ¿verdad?, que vamos a aceptar el testimonio de los que fueron testigos oculares. Y no es una persona, son varias personas que dan testimonio de los eventos relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Y esto pasa con Juan, que todos estos personajes que estamos mencionando aquí, Eusebio, Clemente, Orígenes, Ireneo, Hipólito, Justino, Papías, Policarpo, no tenían ninguna duda de que Juan era el autor del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver a Juan.
Juan era de origen judío, criado en una cultura bíblica, un medio donde los libros del Tanaj, o sea, lo que es el Antiguo Testamento, porque en el periodo de vida de los apóstoles no teníamos el Nuevo Testamento, lógicamente, teníamos el Antiguo Testamento. Pero ellos fueron criados bajo esa cultura bíblica de la Torá, de la ley, de la expectativa de la venida del Mesías. Ustedes podrán observar, yo creo que vamos a que leamos Christopher en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a partir del verso 50, vamos a leer. Vamos a ver allí algunas cosas para que nos demos cuenta de cuál era la mentalidad de Juan, la mentalidad de los apóstoles, pero en este caso nos interesa el apóstol Juan. ¿Cómo dice? 50 en adelante. Sí. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, No, vamos a leerlo 10 versículos antes, o sea, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que esas verás. Bien, entonces este era el ambiente de los dos discípulos que siguieron a Jesús. Juan era uno. Cuando Juan dio testimonio acerca de Jesús, entonces Juan era uno de esos dos discípulos que siguieron a Jesús en este ambiente, el ambiente de la expectativa de que venía el Mesías. Y desde ese momento que Juan conoce a Jesús, entonces no se separa más de él. Entonces Juan era de hecho se identifica a Juan como el discípulo amado. Entonces es importante esa relación que existía entre Cristo y Juan, era sobresaliente con relación a Jesús. Eso de llamarle el discípulo amado es algo... Según Wikipedia, el discípulo a quien Jesús amaba es una expresión que aparece 6 veces en el Evangelio de Juan para denominar a Dice uno que de los aparece discípulos 6 del grupo veces original de seguidores de en el Jesús de Nazaret Evangelio. y que no aparece en ningún otro de los evangelios. Vamos a ver, claro, es en el Evangelio de Juan donde vamos a encontrar eso. Por ejemplo, vamos a ver por lo menos la cita, ¿no? Vamos a ver lo que dice Juan 21:20 al 24. Pero cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, Estamos en el capítulo 21, sí, el verso 20. de Juan, ¿verdad? Sí.
Ahora sí, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ok. Entonces se está refiriendo al apóstol Juan. Ciertamente no encontramos eso en ningún otro evangelio, pero no lo vamos a poner en duda ahora, porque no aparezca en otros evangelios y solamente aparezca en el evangelio de Juan. Hay muchas cosas en el evangelio de Juan que no aparecen en los otros evangelios y las damos por ciertas. Por ejemplo, el milagro de Jesús con el vino, con el agua convertida en vino, el milagro de Jesús de Lázaro, la resurrección de Lázaro. De modo que hay varios milagros en el evangelio de Juan que no aparecen en los otros evangelios, y del mismo modo hay expresiones que aparecen en los capítulos del evangelio de Juan que no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, la experiencia de Pedro con Jesús, que está en el capítulo 21 a partir del verso 15, es algo que no está en los otros evangelios, pero la damos por cierta. Y entendemos que Juan era un discípulo que sobresalía en cierto modo. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 3, comenzando con los primeros versos? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Correcto, entonces vemos ahí a Pedro y a Juan. Pero vamos a ver lo que nos dice en Gálatas, capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Correcto, ahí aparece Juan como el trío que se destacaba, y no solamente en el evangelio de Juan, sino que en los demás evangelios encontramos a Pedro, Jacobo y Juan, que eran señalados por Cristo en preferencia del resto de los apóstoles. Vamos a ver lo que nos dice el evangelio de San Mateo capítulo 17. 17, un adelante. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus... Okay. Ahí vemos a Jesús, ¿verdad?, que llama a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y hubo milagros como, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo, que el Señor también llamó a Pedro, Jacobo y Juan para este milagro. O sea que había una predilección de parte del Señor con relación a estos a 3 apóstoles, especialmente con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Y ya vemos lo que el Señor le dijo a Pedro con relación a Juan. Vamos a ver el versículo 21 del capítulo 15, capítulo 21, y a partir del verso 15, a la altura del versículo donde el Señor comienza a decirle a Pedro acerca de Juan. En el mismo Juan, ¿verdad? ¿Ah? En el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Entonces, el 15 en adelante, pero no el 15 de una vez, léalo, yo diría que en el 18, a partir del 18 me salió. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ok. Sígueme tú. Exacto. Entonces Juan se sentaba cerca de Jesús, incluso dice aquí que recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Eso nos habla a nosotros de un lugar de importancia por encima de los otros. Había una relación de Jesús con Juan que no la había con los demás discípulos. Y le llama muchas veces discípulo que amaba a Jesús, pero vemos a Juan protagonizando eventos en los otros evangelios, destacándolo sobre los demás apóstoles. Y aquí el Señor le dice a Pedro algo que nos indica cómo iba a morir Pedro. Habla de que otro le iba a tomar por las manos y que lo iba a llevar donde no quiere. Así murió Pedro. Pedro murió crucificado, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Y murió en su ancianidad, ya siendo un hombre viejo. Él murió por Cristo. Juan, en cambio, el Señor Jesucristo da a entender que iba a vivir más tiempo que todos los demás. Incluso vamos a ver lo que nos dice el verso 6 del Evangelio de San Mateo capítulo 17. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Capítulo 17 de Mateo. 17:6 nada más. 17:6. Vamos a ver el último versículo del capítulo 17, como dice. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Muy bien. Comenzamos con la transfiguración, ¿verdad? Vamos a terminar, leímos el versículo 6, vamos a leer el 7 y el 8. De ahí mismo. Ajá. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Quiero rectificar, vamos a leer el último versículo del capítulo 16. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Exacto, el Señor aquí habla de que algunos de los que estaban presentes, de los apóstoles, no iban a gustar la muerte, no iban a morir, sin primero ver la venida del Hijo del Hombre. Y yo digo, bueno, no sabemos si los otros apóstoles tuvieron la experiencia de ver en visión la venida de Cristo, pero sí estamos seguros de que Juan lo hizo. Entonces, de entre los que estaban allí presentes, Juan era uno de los apóstoles a los que el Señor se estaba refiriendo. Y cuando vio Juan la venida del Señor, la vio en Apocalipsis. O sea que estaba reservada esta experiencia de Juan para la postrimería de sus días. Juan ya era un anciano. En el año 96 ya Juan era un anciano. Si nosotros le quitamos 25 años a 96, entonces nos van a quedar 71, ¿verdad? 71 años. Sí. 71 años pudiera ser que tuviera Juan, más o menos, cuando escribió el libro de Apocalipsis, cuando fue trasladado a la isla de Patmos. ¿Por qué Juan fue trasladado a la isla de Patmos? Porque se negó a adorar a Domiciano. Domiciano se había declarado Dios y entonces había que adorarlo y había que llamarle Señor.
Pero Juan se negó y por haberse negado fue condenado a morir en aceite hirviendo. Salvó milagrosamente. Domiciano lo tomó como brujería y entonces lo manda a la isla de Patmos, exiliado allá. Y es allá donde el apóstol recibe la visión o las visiones de Apocalipsis. Y cabe preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo se tomó Juan con esta visión? Nosotros, aún yo, cuando comencé a leer Juan, me imaginaba que se había tomado mucho tiempo. No sé no sé cuántos días me imaginaba yo quizás pensé que se tomaría semanas recibiendo estas visiones. Pero cuando pude leer Apocalipsis, que lo he leído varias veces en un solo día, y no en un solo día, en horas, si usted comienza a leer Apocalipsis sentado en un lugar fresco, no se va a tomar 2 horas en leerlo. Entonces, del mismo modo tenemos que pensar que las visiones de Juan, lo más probable es que fueran en un solo día. Juan recibió las visiones apocalípticas en un solo día. Pero el día más importante de las revelaciones es el día que está descrito en Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 11. De eso vamos a entrar en detalle más luego. Ahora lo que nos interesa es que ese es el día el que en el Antiguo Testamento se le llama el día del Señor. Vamos a encontrar muchas referencias en el Antiguo Testamento, eso lo vamos a ver en detalle cuando llegue el momento, que se le llama el día del Señor. Muchas veces se le llama el día del Señor a ese día que aparece en Apocalipsis capítulo 19 a partir del verso 11. Ese es el famoso día del Señor. Adelante. Tenemos a Guarionex Gómez Tabar. O a Guarionex. Sí, a Guarionex. ¿Guarionex? Sí, Guarionex. Dice, bendiciones para mi hermano Segundo Abreu. Dios te siga usando para su gloria. Amén, Guarionex. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Entonces, ese día, el día del Señor, que es señalado, y después vamos a explicar por qué también se le llama el día del Señor. Yo estoy seguro que ustedes van a querer saber qué es tan importante en ese día. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Exactamente. ¿Qué pasa con eso que dice Juan ahí? Mucha gente dice, que era el domingo, no, que era el sábado. Esa discusión existe, pero ni uno ni otro. Cuando habla del día del Señor allí, se está refiriendo a ese día. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y tiene sentido que Él le llame el día del Señor a ese día que aparece en Apocalipsis 19.1, porque Él no pasó de ese día con todas las visiones. O sea, Él recibió todas las visiones, pero lo que más llama la atención de Juan es ese día tan esperado. Recuerden que Juan tenía una mentalidad judía y Juan conocía el día del Señor desde el Antiguo Testamento y los judíos esperaban y esperan el día del Señor. De por sí, cuando hablan de la venida de Cristo, ellos entienden que ese es el día del Señor, cuando venga el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías va a pasar causa a todas las naciones, porque el Señor va a llamar a juicio a todas las naciones. Cuando el Señor venga, va a enfrentar a sus enemigos, que son la gran mayoría de los seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17? Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Correctamente. El Señor, cuando vino la primera vez, lo agarraron, hicieron todo lo que le dio la gana de él, lo mataron, ¿verdad?
después de torturarlo sangrientamente y misericordiamente, pero ahora el Señor no viene, Él no viene en un burrito, no viene en un burrito. Ustedes saben que está profetizado que el Señor iba a entrar en un burrito a Jerusalén, humilde, manso y humilde. Ahora Él no viene en un burrito, ahora viene en un caballo. ¿Cómo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11? Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sigue? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Correcto. Entonces, ahora él viene hasta con una espada en la boca. Siempre se habla de esta gente que se pone el cuchillo en la boca y se lanzan al pleito, ¿no? Pues fíjate que él no tiene un cuchillo, no tiene una espada. Y dice que con ella va a herir a las naciones. Él no viene de juego, ¿no? Ahora viene en serio. Y por eso dicen en el capítulo 16-17 de Apocalipsis 6, que cuando vean al Señor viniendo en las nubes, entonces van a decir a las montañas, a los montes, escóndanos de la ira del que viene, porque no viene a jugar. Mejor morir aplastado por una gran piedra y no por la plaga que el Señor va a lanzar sobre sus enemigos, sobre los que han vivido su vida como le ha dado la gana a espaldas de Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1.7? Amén. 1.7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén. Aquí me pasa escrito que una cita en Zacarías 14:5. Sería bueno que ustedes lo leyeran al paso. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Entonces, así es. O sea, es la misma descripción del evento, en el momento en que viene el Señor, que va a ser terrible, va a ser temible y terrible el día de la venida de Cristo. En el versículo 7 que leímos, dice que lo van a ver todos y harán lamentación por él. Y lo que le traspasaron, cuando habla de lo que le traspasaron, se está refiriendo a dos pueblos, se está refiriendo a los romanos y a los judíos, pero no todos los judíos, sino a los malos judíos que siempre han existido, porque la palabra habla claramente de que no todo el que es judío es un verdadero israelita. Por eso el Señor le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. O sea, cuando un verdadero israelita está identificado con lo que la palabra enseña, cuando no se ajusta hipócritamente a las sagradas escrituras, ese es un verdadero israelita. Como habemos verdaderos cristianos y habemos falsos cristianos. Hay cristianos que están en las iglesias llenando las iglesias, pero la palabra nos habla claramente de que no son todos los que están, ni están todos los que son. Así que es importantísimo tomar en cuenta esto del apóstol Juan, que Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este Juan,
que finalmente llega frente a Domiciano, como sucedió con Daniel frente a Nabucodonosor. Y enfrentaron tanto Daniel como sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que supieron enfrentar a todo el mundo con su fe, que no se dejaron amedrentar de nadie y se mantuvieron firmes en su fe. Esto mismo pasó con el apóstol Juan delante de Domiciano, cuando éste le ordena adorarle y llamarle Señor, y Juan se negó. El resultado de eso fue la condena a muerte, pero como él no lo pudo matar, entonces lo mandó exiliado a la isla de Patmos. Y yo me imagino que Domiciano se asustó, prefirió no volver a pasar por la experiencia de mandarlo a matar, porque no sabía lo que podría suceder. Vamos a cogerlo más suave y vamos a mandarlo a la isla de Patmos, lejos. No vaya a hacer cosas que este hombre nos eche un hechizo a nosotros. Lo mandó entonces a la isla de Patmos, y Juan allí recibe la revelación de Apocalipsis. Es un premio a su fidelidad. Vamos a ver. Alfonso Siriaco. Alfonso Siriaco. Muchas bendiciones. Nos gozamos en el Señor. Amén. Dios te bendiga, Alfonso Siriaco. Un hermano nuestro de infancia. Sí. El Señor lo bendiga mucho y gracias por estar. El tiempo se nos ha agotado. Si hay algunos saludos más que podemos dar, nosotros sabemos que con la ayuda del Señor iremos viendo agregarse. Vamos a dar un chance para alguna pregunta. Alguno que quiera formular una pregunta, le pido que la pregunta quede dentro del libro de Apocalipsis. Y brevemente le diremos algo y lo vamos a invitar a escuchar la versión larga de la exégesis cuando llegue el momento. Pero ahora le daríamos una explicación corta. Así que de los que están con nosotros, si quieren formular alguna pregunta del libro de Apocalipsis, podemos contestarla. No importa si es del primero o si es del 22, de cualquier parte del libro de Apocalipsis que usted quiera preguntar, estamos dispuestos a responder. Vamos a ver. Estamos en espera, en un compás de espera, para ver si hay alguien que quiera formular alguna pregunta rápida. ¿Tenemos a alguien? Bien, pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, porque ya el tiempo se agotó. Nos toca mañana entrar en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Así que los invito a no quedarse y a invitar a otros que vengan para escucharnos. Vamos a estar hablando de lunes a viernes, media hora cada día, comenzando a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga abundantemente y será entonces hasta mañana jueves, si Dios lo permite.